Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, damas y caballeros del público, del jurado y debatientes. El día de hoy llevaremos a cabo el primer debate de una serie de 4 debates. El día de hoy se va a debatir el tema de pena de muerte. Pero antes debemos saber qué es la pena de muerte. La pena de muerte, también conocida como pena capital, es la sanción judicial en la que el Estado ejecuta a una persona condenada por cometer delitos graves, generalmente homicidios u otros crímenes considerados atroces. Es una práctica antigua, pero su aplicación y justificación varían ampliamente en el mundo actual, con algunas naciones que la consideran un medio de justicia retributiva y disuasión, mientras otras la ven como una violación de los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. La pena de muerte plantea dilemas éticos, morales y legales, que generan un fuerte debate sobre su efectividad, equidad y la posibilidad de cometer errores judiciales irreparables. Ahora conoceremos a los equipos a debatir y las reglas del debate. Regla número 1. Los participantes en ningún momento deberán faltarse al respeto. Si en algún momento esto no se cumple, se le recordará la regla, se penalizará a quien no haya cumplido la norma, se acabará su turno y se le pedirá que se retire del salón. Regla número 2. Cada participante tendrá 2 minutos para decir su argumento. En dado caso de que un participante se quede sin argumentos, un compañero podrá apoyarlo. Regla número 3. Si dos o más participantes quieren contestar la misma pregunta, estos deberán ponerse de acuerdo. Los equipos a debatir serán tamarindos contra guayabas. En el equipo de tamarindos estarán a favor, que está conformado por Angélica, Ingrid, Megan, Leonardo. Y el equipo de guayabas estará en contra, que está conformado por Jacqueline, Amir, Daniel y Kevin. Ahora, cada uno de los equipos deberá dar su postura. Empezamos con el equipo de tamarindos. Nuestra postura está a favor, ya que pensamos que la pena de muerte es una buena alternativa para preservar la seguridad, preservar la seguridad en un futuro para las nuevas generaciones. Perfecto. Ahora, por favor, su postura del equipo de guayabas. Nuestra postura inicial es totalmente en contra, partiendo de la pregunta: ¿la pena de muerte disuade del crimen? ¿O qué objetivo tiene la pena de muerte? Según Amnesty.org, los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Sin embargo, esta postura es totalmente desacreditada en repetidas ocasiones, ya que hay pruebas que demuestran todo lo contrario, y que no hay diferencia entre la cadena perpetua y la cadena perpetua y la pena de muerte. Perfecto, ahora que conocemos las posturas de ambos equipos, iniciaremos con las series de preguntas. La primera pregunta es: ¿debería una sociedad que valora los derechos humanos aplicar un castigo que elimina la posibilidad de rehabilitación? ¿Debatientes? Amir. En primera parte, ¿por qué no se debe de aplicar la pena de muerte en una sociedad en donde se respetan los derechos humanos? Ya que principalmente un derecho humano que tiene toda persona, según es el derecho a la vida. El derecho a la vida no se puede negar a ninguna persona desde que nace hasta que ya fallece. Puede ser muy contradictorio que una sociedad que respete sea la que elija la pena de muerte como una condena hacia un crimen. Gracias. Equipo de tamarindos. Yo digo que la justicia retributiva pues se basa en lo de la pena de muerte, que son las personas que cometen delitos graves como terrorismo, secuestros o violaciones, que justifican la pena capital como una forma de castigo. Imponer la pena de muerte a los delincuentes más peligrosos sería la única forma de hacer justicia. Y en ciertos casos pues estaría enviando un mensaje de que simplemente en una civilización no se tolera no son tolerados los actos violentos. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo se dice, o sea, a qué se refiere cuando dice que es una forma de justicia? Pues ya que a las víctimas que sufren de esto de que un delincuente atente contra su vida o ciertas cosas de crímenes, pues ayuda de cierta forma a los familiares a que tengan una forma de justicia y de paz al saber que el delincuente o el agresor está, pues sí, está siendo castigado. ¿Alguna respuesta? ¿Y quién te dice que
Todos estos juicios son completamente justos. A mí me parece que es una forma justa de castigar a un delincuente, ya que la persona que está cometiendo el delito está atentando contra la vida de otro ser humano. Bueno, Pero por favor, según Que termine de dar Pero pues si ya pues yo sí siento que sería una forma de castigar y de cierta manera hacer que esos criminales no vuelvan a cometer esos delitos. La pena de muerte no es una solución para evadir la injusticia. Al contrario, aumenta un compañero que la apoya. No sé si escuchaste lo primero que dije. Bueno, según amnesty.org, que se dedica directamente a investigar de la amnistía, no hay diferencia entre la pena de muerte y la cadena perpetua. De hecho, hasta hay esta misma tiene gráficas donde hasta llega a incrementar el crimen, llega a incrementar ciertas cosas, no baja. Pero al actuar con cadena perpetua nos metemos al tema económico, ya que al mantener a un preso por cadena perpetua se estaría llevando un nivel económico elevado para el mantenimiento de estos presos. Y una solución efectiva sería la cadena perpetua, la pena de muerte. Pero volvemos a lo mismo. Yo investigué en el mismo de Amnesty y hay varios que ni siquiera tuvieron derecho a buenos abogados. Y hay unos que hasta nos tuvieron que torturar. Son personas que fueron torturadas, son personas que por lo mismo de la tortura puede ser que hayan dicho que sí, por la misma presión que ellos tenían. Eso dice que, aparte que fueron torturados, no fueron dados a que tuvieran buenos abogados. Entonces eso tampoco dice nada de que pudieran haber sido culpables. Para someter a alguien a pena de muerte, sí se ocupan muchos recursos y requisitos, entre ellos verificar los datos y las pruebas que se encuentran. Y por decir, estás diciendo la cadena perpetua que tiene con la pena de muerte. Los estás manteniendo encerrados, básicamente. ¿Qué diferencia tiene? O sea, sí tiene una diferencia entre morir, que es a lo que se le condena la pena de muerte. Sin embargo, al estar encerrados igual no tienen libertades y cuesta mantenerlos. O sea, tú estás diciendo que no tienen derecho a rehabilitarse y tener otra oportunidad. Hay personas que se rehabilitan y siguen cometiendo los mismos errores. Hay varios casos sobre personas que se les ha mandado a cadena perpetua o salen y vuelven a cometer lo mismo o lo cometen dentro de la cárcel. ¿Por cuántos de ellos no son culpables? ¿Por cuántos de ellos son personas que no cometieron un delito, que estuvieron ahí mismo? Imagínate tú tienes un hermano, tienes una persona muy cercana a ti que estuvo en medio de un delito donde hubo homicidio y lo culpan a él por un delito que no cometió, pero que estuvo ahí. Y como él estuvo manchado de sangre porque era ayudar a alguien, lo metieron ahí. Regreso a lo de tener pruebas. Se comprueban primero las pruebas. Además de que, por decir, en Estados Unidos puedes pedir un juicio por segunda vez si no estás conforme con lo que te dictaron en primero. Pero si es una persona de escasos recursos. Se les da un abogado por parte del Estado. Bueno, a mí, por favor. Como parte, ustedes tocaron el tema de costos económicos, ¿no? Aquí, según varias investigaciones, implementar la pena de muerte es más costoso que una cadena perpetua. Según estudios, como en los estados de California, casos de pena de muerte cuestan un 70% más que los casos que terminan en cadena perpetua, debido a las prolongaciones legales que se deben de hacer y las apelaciones que hay en estas mismas. Así como otro tema que ustedes tocaron, la cadena perpetua o cuando se libera a alguien. Si un criminal sale, o sea, ya está rehabilitado, pero vuelve a cometer los mismos errores, simplemente se le vuelve a encarcelar y en ese momento se le da una pena de cárcel mayor. No entiendo por qué matarlos
privarlos de su vida principalmente, que es lo principal que uno tiene, proteger su vida, por problemas que hayan cometido, por errores que hayan cometido. Y si los errores fueron hechos por él mismo conscientemente, está bien, y si no lo están, hay personas que hacen delitos que mentalmente no están bien, que mentalmente tienen problemas, tienen dificultades, y su única manera de sacarlo, de poderlo expresar, es haciendo actos atroces. Pero ahí es mi pregunta: ¿cómo puedes saber que una persona hizo mal por sí mismo o por problemas mentales? Sí, los problemas mentales y psicológicos, como pueden ser la psicosis o la esquizofrenia, las cuales provocan delirios y poseen a tener agresiones hacia otras personas, deben de ser tratadas por medio deben ser tratados en un hospital psiquiátrico. Yo digo que, sinceramente, en estos casos se lleva a un especialista en psiquiatría, si es un caso como psicosis o esquizofrenia, el cual determine una pena en la cual se lleve. Si los pacientes son muy agresivos, como pueden ser el caso de personas con unos déficits mentales muy grandes, puede llegar a afectar a otros residentes de los hospitales psiquiátricos en los cuales están. Así que la pena de muerte se puede ayudar para disminuir los problemas entre la ciudadanía y las personas que tienen los problemas mentales. No es una solución, pero es una idea básica de lo que se podría hacer. La otra cosa que tú propusiste, en las cárceles de Estados Unidos, si bien el costo por cadena perpetua puede ser mucho menor al de la pena de muerte, la pena de muerte no se les da unos privilegios tan altos como se les puede llegar a dar en una prisión normal en cadena perpetua. En cadena perpetua se les ofrece cama, vestimenta, e inclusive se les ofrece una comida diaria. Esto también se estudia que en Estados Unidos se cocina con mantequilla, la cual es un costo más caro que cocinar con aceite. Esto sinceramente se me hace una cosa ilógica, la cual es darle un premio a personas que están en cárcel. Sinceramente, pues, es ilógico cocinar con algo que cuesta el triple que el aceite para múltiples reos. O sea, estás dando cierto beneficio. Bueno, en cuestiones de esta parte me estás diciendo que se le debe dar pena de muerte a las personas que son de Estados Unidos más que nada. De hecho, Estados Unidos es de los países que más comete cadena de muerte. Vivir en una cárcel, bajo mi perspectiva, y yo he tenido familiares que son directamente están en cárceles. Es más difícil convivir en un área, en un entorno que es estarte cuidando en todo momento, y eso. Yo no comparto tu forma de verlo como un premio, porque ni cocinando con mantequilla ni teniendo una cama es algo bueno. Como yo lo veo, casi siempre las personas, y más en Estados Unidos, que matan, porque pues en sí es la pena, la pena de muerte son de tez oscura. No solamente se hace en cuestiones de que no es legal, a veces los llegan a lastimar ellos mismos, a veces llegan a torturarlos, a veces llegan a hacer otras cosas, y se comete de racismo, se comete esa parte, y a veces llegan a ser personas de bajos recursos, o llegan a ser personas que no como tal, no se les dice que no hay pruebas como tal, que son completamente. Iremos con otra pregunta. ¿Cómo podemos justificar la pena de muerte en un sistema judicial que ha demostrado sesgos raciales y socioeconómicos en sus fallos? Para esta pregunta necesito que me responda Megan y David. Daniel, perdón.
Repito la pregunta. Pero, ¿quién era primero? El equipo, por favor. Sí, pero sí, es una ¿Cómo podemos justificar la pena de muerte en un sistema judicial que ha demostrado sesgos raciales y socioeconómicos en sus fallos? Pues, es que no es como justificación, ¿no? Pero obviamente, no sé, lo de los rasgos no lo entiendo muy bien, pero se justifica la pena de muerte porque es el castigo el nivel de castigo que se tiene que tomar alguien que cometió pues, un acto muy grave, ¿no? Obviamente tampoco son pequeñeces como un asalto o algo así, pero por ejemplo, pues en un homicidio en masa, obviamente, ¿no? Y el agresor tiene como que tiene que atenerse a sus consecuencias de lo que hizo, porque pues así ahí estaba consciente, ¿no? No se repita que mató o hizo algo mal. Bien, que complemente o... Pues la pena de muerte, no, retomando la pregunta, pues no es discriminatoria, ya que su propósito es castigar los crímenes más graves sin importar la identidad ni el origen de los criminales. Y la ley está diseñada para aplicarse a todos los ciudadanos por igual. Sobre lo que dijiste de las razas, bueno, tengo que las personas blancas, son un 48.6% que van a pena de muerte, mientras que las personas negras son un 40.9%, lo cual no indica que están siendo racistas o discriminando por su raza. ¿Alguna respuesta, Dani? En Estados Unidos, por ejemplo, los acusados de minores étnicas y aquellos con menos recursos para una defensa adecuada tienen más probabilidades de recibir la pena de muerte. Es obvio que no hay igualdad, que en algunos se aplica, en algunos no se aplica. Todo esto depende también de como ya lo tocamos, de los problemas económicos, de los étnicos. Así que yo creo que sí, que no hay igualdad y que eso se tiene que... No hay justicia porque al matar a alguien que mató a alguien, eso ya no es justicia, ya es venganza. Y la respuesta no es la venganza. La respuesta es disminuir esos asesinatos y comprobar que esa persona de veras es culpable de eso que se está acusando, que no es inocente, ya que han habido casos en Estados Unidos y en muchas otras partes que han acusado a inocentes, han enviado inocentes a la pena de muerte y años después se ha descubierto que es inocente, así que sí, por eso he dado ¿Respuesta? Bueno, o sea, no es venganza porque obviamente la decisión la toma un juez que está neutro, no está ni en una parte a favor ni en contra. Entonces no es venganza, la venganza es cuando alguien lo ataca al otro para que sienta lo que alguna vez sintió, entonces no sería venganza y sí se justifica porque pues obviamente cuando ya les dieron la pena de muerte fue porque pues sí se comprobó que se había sido pues un delito grave, no solamente pequeñísimo. ¿Una complementación? Para contestar eso que dice que algunas personas han sido acusadas por ahí en pena de muerte y son inocentes, pues solo en aquellos casos donde hay pruebas contundentes sin márgenes de duda y con parámetros claros de gravedad, esto ayudaría a que el castigo no dependa de ningún tipo de designo social, sino de la naturaleza objetiva y del grave del delito. Seguimos con otra pregunta. ¿Sería efectiva la pena de muerte en México para combatir la violencia y los crímenes relacionados con el narcotráfico o solo agravaría los problemas de derechos humanos en el país? ¿Debatientes? Como principal punto tenemos, como ya lo había comentado, el derecho a la vida, ¿no? En un país en donde muchas veces no se respetan los derechos humanos que tienen las personas, es muy importante que al menos se respete, ya que si no se respeta, sinceramente pues ya no hay vida, ¿sí, no? Y por otro lado,
combatir el narcotráfico con pena de muerte es algo muy controversial, ya que en muchos casos hay muerte y todo eso, pero para eso existe una cadena elevada, una cadena perpetua, en donde no se le tiene que atentar contra la vida de la persona y simplemente estando en la cárcel. O como en otros casos, simplemente en narcotraficantes muy famosos como Joaquín El Chapo Guzmán, él fue trasladado a Estados Unidos a cumplir una cadena perpetua. Y con eso se bajó un poco, y con eso se hizo que ya no haya más, por así decirlo, se desestabiliza un poco más el narcotráfico. Pero y no se le debe dar la muerte a él, ya que violaría su derecho único y universal que tiene. ¿Alguna respuesta o complementación? Precisamente, pues, en el caso del Chapo que tú viste, pues, él ya, de hecho, una vez se escapó y lo volvieron a meter, sí, ya se va a quedar seguro siempre, pero en realidad no sabes qué tal si se vuelve a escapar, porque realmente tampoco sabemos si se escapó o no. Entonces, en ese mismo caso, si se hubiera aplicado la pena de muerte, pues el Chapo ya no hubiera, pues obviamente ya no hubiera, pues no se hubiera escapado. Y no sabes si todavía puedes seguir manejando el narcotráfico desde adentro, porque pues la corrupción es muy grande, entonces pues ahí te convenciste tú. Entonces, como dices que tú que le den pena de muerte, entonces estás incitando, insinuando, alentando a violar los derechos humanos de las personas. Eso es lo que me estás diciendo. Al darle muerte a alguien, estás violentando un derecho. Entonces estás incitando a que las personas violen ese derecho, a igual como el Estado o los judiciales. No. Hablando de derechos, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 4, nos dice: la libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro. Al tú cometer un crimen hacia alguien, estás dañando su libertad, su seguridad, que la seguridad también está estipulada en un artículo. Entonces, también es una contradicción, porque lo estás privando de su seguridad, o estás haciendo que las demás personas, en cierta forma, también sean inseguras en su lugar. Es que me estás diciendo que le estás privando de la libertad. Yo estoy hablando de privación de la vida. También estoy diciendo que lo estás dañando. Además, aquí dice, por ejemplo, voy a repetir el artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos, por lo que no estás haciendo que las demás personas gocen de su derecho a la seguridad. Los estás privando de su seguridad por decir lo que decían, de que se escapó, vuelves a hacer lo mismo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es justo imponer la pena de muerte si sabemos que las personas de bajos recursos tienen menos acceso a una defensa legal? Para esta pregunta necesito que me respondan Jacqueline, Daniel y Leonardo. Empezamos con el equipo a favor. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Es justo imponer la pena de muerte si sabemos que las personas de bajos recursos tienen menos acceso a una defensa legal de calidad? Ok. Los abogados que ofrece el gobierno, si bien están calificados para recibir los casos de personas de bajos recursos, si bien puede que no tengas la misma atención a un abogado de paga, el gobierno te está cediendo un abogado digno, el cual te puede ayudar para tu caso. En el caso de la pena de muerte de las personas de bajos recursos, entiendo que puede haber cierta contrariedad moral, la cual es de que ellos no tienen casi nada y están haciendo algo para sobrevivir de cierta manera, pero eso no quita que están privando vidas o que ya las hayan quitado y pues hayan aplicado la de, pues yo no tengo, te quito y pues en eso te mato, o me pagan para matar. Entonces esa parte es un poco inmoral, viéndolo desde este punto de vista, ¿no? Después tenemos que el ser de escasos recursos no tiene por qué ser tiene que llegar a este punto de asesinar. Respuesta, Jacqueline.
bien sabemos que el Estado te proporciona un abogado, pero como sabemos, por ejemplo en México, el gobierno es corrupto y no siempre apoya de igual manera a ambos. Hay veces de que por tener dinero te apoyan más, que como tú dices, las personas de bajos recursos, hay veces que se les proporciona menos apoyo y solamente por eso discriminan. A ver, es obvio que es claro que las personas con mayores recursos tienen más acceso y tienen más acceso y más privilegios. No es lo mismo un abogado del gobierno, un abogado que lo pagas, que está contigo, no es lo mismo. Y sí, o sea, el abogado del gobierno no tiene esta privilegio, digamos así, como un abogado que le paga, que lo pagas tú, o ahora sí que es bajo tus recursos económicos. Es que no es justo. ¿Alguna respuesta? Hasta cierto punto te ofrecen los abogados del gobierno, como dije previamente, son una buena opción, y ya expliqué, estos no te van a brindar una información al 100%, bueno, no te van a brindar una concentración a tu caso al 100%, ya que estos se dirigen a muchos casos, pero tratarán de hacer lo posible para resolver tu caso en la mayoría de lo posible. Yo creo que no es justificación suficiente el que seas de bajos recursos. No por ser de bajos recursos vas a cometer actos atroces. Y bien si sabes que la pena de muerte es tu castigo, o el castigo que se impone, yo creo que te deberías detener a pensar si está bien lo que vas a hacer, y si lo haces, de todas formas, estás aceptando el castigo. Perfecto. Iremos con otra pregunta. ¿Existen alternativas más efectivas o contribuye a la rehabilitación del criminal o simplemente se enfoca en la retribución? ¿Debatientes? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Existen alternativas más efectivas o contribuye a la rehabilitación del criminal o simplemente se enfoca en la retribución? ¿A mí? Simplemente es el hecho de buscar, bueno, en primero, la cárcel es un lugar en donde se priva de la libertad de alguien y en donde se rehabilita a esa persona para que pueda volver a ser reintegrada a la sociedad. En muchas cárceles, como ya se han visto en películas o en series, hay muchos criminales en donde hacen aportaciones en la cárcel, en donde limpian, hacen ejercicio o simplemente hacen, ¿cómo podría decirlo? Trabajos comunitarios de recoger basura y limpiar calles. Esa es una opción. También la cadena perpetua en casos graves sería una opción ideal, ya que en ese caso no se le privaría de la vida a una persona y se le estaría dando el derecho a la vida, a una vida digna, ya que en cárceles se le proporciona al menos una cama, al menos 2 o 3 comidas al día, y con eso es más que suficiente, ¿no? Pienso que no debemos matar a alguien simplemente porque cometió errores, que él simplemente los puede remediar o puede reinsertarse a la sociedad haciendo cosas nuevas. ¿Crees que es un error violar a una persona o matar a una persona? Entiendo que puede haber circunstancias psicológicas que fortalecen este hecho, pero en ningún caso es una alternativa a pensar en voy a matar a alguien o voy a violar a alguien. Es una cosa un tanto ilógica el decir que una persona puede remediar un error tan drástico y horrible como el de una violación a una mujer o el violación a una niña chiquita o un niño chiquito, al igual que un homicidio. Sí, pero vuelve al tema del homicidio, que muchas veces no es verificable totalmente lo que... Yo te pongo el ejemplo de lo que te dije, que una persona que está en el lugar equivocado, en la hora equivocada, puede ser culpable. Y de hecho ya está comprobable en varias partes donde investigué. No muchas veces es comprobable el cómo que una persona haya matado, que una persona haya violado, y más cuando es en Estados Unidos, y más cuando sí existen a veces rasgos raciales o étnicos, y no solamente en Estados Unidos.
Creo que es fundamental el luego ponerse en los zapatos de otra persona y el tratar de comprender su situación. Muchas veces esas personas no son culpables, o muchas personas yo creo que tienen el derecho a poder tener otra oportunidad a diferentes cosas. Yo no creo que tenga el perdón algunos errores, pero sí creo que el sistema de justicia de muchos países, no solo de este, está muy equivocado y es muy errado y muy cerrado, y más a las personas que no tienen derecho o no tienen oportunidades a abogados buenos. Como tú lo dijiste, hay abogados que están en varias partes, en varios lados, y no pueden centrarse tanto en un caso, no tanto como contratas a uno privado, a uno que te ayuda, a uno que hace. Y como te digo, hay veces que los obligan a decir cosas que ni siquiera son para ya cerrar esos casos. ¿Por qué? Porque les están pagando más. Entonces ahí es donde se está errando más de lo que uno sabe, de lo que uno conoce, de lo que uno tiene. Perfecto, gracias. Iremos con la siguiente y última pregunta. ¿Por qué no invertir los recursos destinados a los procesos costosos de la pena de muerte en programas de prevención del crimen y apoyo a las víctimas? ¿Debatientes? Dijo, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí. ¿Por qué no? Como decía mi compañero, la pena de muerte es de 4 a 5 veces más costosa que la cadena perpetua, y por eso mismo ese dinero lo podemos invertir en reinserción para que se reintegren a la sociedad, o en otros programas que, como ustedes dicen, la pena de muerte, que sería según la solución, aunque yo digo que es cerrado porque no termina el ciclo de violencia como ustedes lo quisieran terminar, al contrario, aumenta más. ¿Alguna respuesta? Pero ¿qué herramientas le darías a los delincuentes pues para que para que, ¿cómo se dice? Para que pues acepten lo que hicieron, o sea, para que tengan una dimensión de la gravedad de lo que le pasó? No se ha hecho, y pues ¿por qué crees? Porque pues aunque haya ese presupuesto y así, pues no se va a ocupar porque nunca les dan las herramientas correctas como para tratar de cambiar, y mandarlos a una cárcel no les va a ayudar en absolutamente nada, porque pues ahí sigue estando todo feo. En la cárcel también hay violaciones, en la cárcel también hay robos, y en la cárcel también pasa muchísimas cosas peores que incluso aquí afuera. Entonces, pues ¿para qué también lo querías mandar ya si no va a tener nada de cambio? Aparte, en la pena de muerte también es para los que están mal de sus cosas psiquiátricas, y entonces pues ellos ya no pueden tener como ese cambio porque no saben qué es lo malo ni qué es lo bueno. Entonces, si no va a haber ese cambio, obviamente cuando salga lo va a volver a hacer. Pues Yo vuelvo a lo mismo. ¿Tú crees que puede haber justificación en la pena de muerte cuando existe el riesgo de ejecutar a una persona inocente, considerando los errores judiciales que son irreparables? Considerando que en la cárcel se puede vivir algo peor, o considerando que la pena de muerte es directamente algo que mata a la persona. pero por eso te digo que es para las personas que están psiquiátricamente mal. Entonces, obviamente también antes de la pena de muerte, a pesar de que ya se le haya el crimen ya se lo hayan aplicado. O sea, entonces a las personas que están mal mentalmente, o sea, también hay las personas que son retrasadas, las personas que tienen alguna deficiencia, son condenadas a pena de muerte, o incluso personas que son menores de 18 años, ni siquiera tienen oportunidad de pelear. ¿Por qué? Por sus recursos. ¿Tú crees que tienen de esa parte o está bien hacer esa parte? Pues sí, porque digo que ellos ya no pueden cambiar. O sea, ellos así los mandes toda su vida a Una persona que prisión. Exacto. No puede cambiar porque siempre ha estado con ese pensamiento, y desde que nació y hasta que se muera va a quedarse así. Entonces así lo mandes y lo pongas en cualquier lado y trates de cambiarle su pensamiento, no lo va a hacer porque ya no se puede desarrollar, o al menos todavía no hay pues recursos o así
¿O si hay? ¿Si hay? ¿Hay recursos? ¿Cuáles? Es que principalmente a lo que va la pregunta, nos estamos desviando mucho del tema, ¿no? Estamos diciendo que a qué se deberían destinar los recursos. Principalmente se deben destinar a las cárceles y principalmente a los terapeutas, a los psicólogos, a personas que vean que ellos pueden reintegrarse a la sociedad, a ellos les va a destinar el recurso. Porque penas de muerte, ahí está un recurso simplemente solo para ellos, para que puedan subsistir. Mientras tanto, que una persona que no les den recursos solo para que la maten, es algo ilógico, ¿no? O sea, sabiendo que puedes volverte a reintegrar a la sociedad o simplemente estar viviendo, a que te maten. ¿Qué prefieres tú? Así te lo digo. ¿Prefieres morir o tener una segunda oportunidad sabiendo los errores que cometiste y teniendo ayuda psicológica, terapias, etcétera? Muchas de las personas ni siquiera toman en cuenta eso, vuelven a repetir sus errores. Hay personas que incluso matan dentro de la cárcel. Si bien ya habían sido condenados a cadena perpetua por algún asesinato, lo vuelven a cometer estando dentro. Entonces no entiendo por qué querrías seguir manteniendo en la cárcel a las personas si siguen cometiendo atrocidades. Gracias. Ahora necesito que ambos equipos me den sus conclusiones, por favor. Empezamos con el equipo de Tamarindos. Bueno, creemos que la pena de muerte no es venganza, es un castigo justo y merecedor. Puesto que estás consciente de los delitos que estás cometiendo o las atrocidades que cometes. El beneficio de la pena de muerte para un país o sociedad es altamente discutible y depende de los objetivos y valores que se prioricen. Ahora la conclusión del equipo de Guayabas. La pena de muerte es algo moralmente inaceptable y injustamente, porque como ya sabemos, todo puede cambiar, y más en unos países donde su gobierno es infalible. Perfecto, muchas gracias. Ahora las damas y caballeros del jurado nos darán su conclusión final. Mi conclusión es que ganó el equipo en contra, ya que tenía argumentos más sólidos y hablaban de manera más segura. Y mi otra conclusión es que, por ejemplo, el equipo a favor de la pena de muerte no tenía argumentos tan sólidos, además de que se ponían muy nerviosos como Megan, que no tenía información tan sólida a diferencia del otro equipo. Esa es mi conclusión, que gana el equipo en contra de la pena de muerte. Mi punto de vista es de que igual gana en contra por el motivo y el argumento de que la muerte con muerte no es justicia, solamente es un método de venganza. De igual manera que sus argumentos eran más sólidos, mostraban más confianza y tenían el respaldo de ellos. Por otra parte, ellos se notaban muy nerviosos y no eran tan coherentes sus argumentos y muchas veces se llegaron a contradecir. Bueno, mi argumento es para este equipo. Me pareció que sus argumentos fueron más sólidos, aunque también carecieron en algunas cosas, pero la gran mayoría de los miembros aportó de buena manera, a diferencia de acá, que se veía que algunos miembros no estaban tan bien preparados. Y pues yo creo que sí, hay un argumento con el que creo que este equipo tomó mucha ventaja, que es con los derechos humanos que nuestro compañero nos mencionó, y acá nos supieron responderle de buena manera. Mi conclusión es que ganó el equipo en contra, porque tenían argumentos más sólidos y bien estructurados, mientras que el equipo a favor tenía buenos argumentos, pero se ponían nerviosos y no los decían con firmeza. Mi conclusión igual es a favor desde en contra.
porque tenía mejores argumentos, aunque pues también el equipo a favor lo tenía, era solamente que no los supieron extender o justificarlos de la manera más correcta. Pues estas han sido las decisiones finales del jurado. El equipo victorioso fue el equipo de Guayabas en contra, con un total de 5 votos a favor, y el equipo perdedor fue el equipo de Tamarindos con 0 votos a su favor. Eso fue todo y muchas gracias.